Marmari kompuwanui. Shumlemun. Feulati wenugun neerlandeses ka mapuche tan y tan que yefillin. Así es, hoy toca proseguir nuestra Cuifique Mapuche Tuculpantru, nuestra vieja historia mapuche, a la que ya tantos videos he dedicado con mucho esfuerzo. Hemos llegado a los inicios de los años 1600 en el calendario occidental, porque en el mapuche Raquín Chipantúe, el calendario propio, se marcaba el año 12.058. Por este tiempo, las costas del territorio dominado por el Imperio Hispano en Abya-Yala estaban bajo constante amenaza a sus enemigos principales. Por un lado, la corona británica motivaba a corsarios aventureros para apoderarse de botines que se embarcaban en los océanos. No obstante, en el caso del territorio Wilimapu, fueron neerlandeses quienes causaron gran preocupación para los intereses españoles. Llegaron a pisar Chiloé y Valdivia. Y no solo eso, llegaron a aprender sobre la cultura huilliche. Y no solo eso, establecieron una alianza económico-militar neerlandesa mapuche contra España. Y aún queda más, incluso instalaron una colonia. Y por un tiempo la ciudad de Valdivia fue conocida como Brouwer-Chaven. Estas relaciones quedaron escritas en las crónicas de dichos navegantes y fueron relatadas por siglos por los y las ancianas huilliche, que durante un escaso tiempo compartieron sus mitos y leyendas. Por ejemplo, el clásico mito chilote del Caleuche, que se asemeja muchísimo al del holandés errante, se compartió sobre cultura y lengua, pero también hubo espacio para tensiones y desconfianzas. Después de todo, el hambre del oro venía con las personas en los barcos. Feula tañipu wenui, wan kutumun, al kutumun tufameu. Para comprender mejor este asunto debemos ir a los antecedentes. Vamos a retroceder muchos años. Es 1482 y lo que hoy son los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo estaban bajo el dominio de la dinastía Habsburgo. Tiempo después, esta dinastía dio luz a Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, nieto de los famosos reyes católicos. Además, fue llamado Rey Carlos I de España. Y como tenía tanto poder, decidió que todas las provincias de los Países Bajos fueran una sola entidad indivisible, heredada por un único monarca, cuyo título sería Herder Nederlander. Obvio que ese monarca sería él, siendo el Imperio Español quien heredaría esa región. Después de todo, Carlos había nacido en territorio que hoy sería Bélgica, en ese tiempo parte del condado de Flandes. Tú no, estúpido y sensual Flanders. Los nobles de la región lo aceptaron más o menos bien, pero cuando abdica este emperador, lo sucede su hijo, Felipe II. ¡Ay no! Pero este era nacido en España y no lo vieron como un compatriota, ni siquiera sabía hablar el idioma. Además era ferviente defensor del catolicismo contra la corriente protestante, que eran disidentes del catolicismo y estaban convenciendo a muchos monarcas de ese tiempo. Hoy los vemos en forma de los pentecosteses, adventistas, etc. Como Felipe II, además de imponer el catolicismo, lo traía en un pack que incluía introducir la Inquisición en los Países Bajos. Obvio que la gente se enojó mucho y desde 1566 estallan revueltas, saqueos en iglesias católicas, pero además se respiraban aires de autonomía, independencia, de sus leyes y costumbres. La nobleza aprovechó de velar por sus intereses. Aquí Felipe II se enoja y les envía un gran ejército conocido como los Tercios de Flandes. La resistencia neerlandesa alzó a personajes como Willem van Orange-Nassau o Guillermo de Orange para los amigos y su hermano Luis de Nassau. A todo este escándalo bélico se le llamó la Guerra de los 80 años. Esta guerra fue contemporánea a la que enfrentó a mapuches y españoles, de la que se llegó a hablar en Europa, dada la fiereza con la que este pueblo resistía la dominación de una de las potencias más grandes del momento. Naturalmente, los neerlandeses sintieron gran interés estratégico por visitar Wallmapu y buscar opciones de ataque a las colonias hispanas con las nietas y nietos del Estraro, Arequipu o Calfulicán. La ciudad de Valdivia, hoy dominada por el Estado chileno, se ubica en lo que en Mapudungun se llama Wilimapu, es decir, las tierras del sur. Es la desembocadura de un gran sistema de ríos, lo que brindaba gran seguridad militarmente hablando y el acceso a valiosos recursos. Por eso Valdivia iba a desempeñar un rol clave para el resguardo de la colonización y la defensa de las posiciones españolas en el mar de la zona sur.
A la vez, era el lugar ideal para que las expediciones de otros imperios pudieran reabastecerse tras sobrevivir al peligroso cruce del Estrecho de Magallanes. Así llegaban navegantes europeos y se conocían con las y los huilliches, comerciaban y para peligro del Imperio Español podían formar alianzas con la población mapuche huilliche. Valdivia por miles de años fue habitada por el pueblo huilliche, la gente del sur. Un día llegó Pedro Valdivia y puso unas piedras y dijo, bueno, fundo la ciudad de Santa María la Blanca de Valdivia en 1552. Pero desde ese mismo momento, las y los huilliches ofrecieron gran resistencia, por lo que fue difícil que los colonos se quedasen mucho tiempo, pues además a la primera oferta se iban en busca de fortunas en otros lugares. Luego que venía un terremoto y sí, el terremoto más fuerte del mundo que se tiene registro ha sido en Valdivia, en 1960. Pero este fue otro, en 1575, que por supuesto se acompañó con un maremoto devastador y mucho Huinca se fue. Y ya en 1598, como usted bien sabe por esta serie de videos, hubo un gran alzamiento mapuche bajo el liderazgo de Pelonraro y Ancanamun en todas las ciudades al sur del río Biobío, y Valdivia fue completamente abandonada por el imperio. Ya sabes, desde el punto de vista colonial estaba abandonada. Lo cierto es que ahí siguieron habitando las y los de siempre, pueblo huilliche. Pero para efectos estratégicos neerlandeses, la guardia estaba abandonada, lo que la hacía muy atractiva para los otros imperios enemigos de la corona española. El acceso al Pacífico y a los ríos iba a ser aprovechada por una expedición neerlandesa en varias ocasiones, aunque la más relevante en 1643. España era superior a Flandes, los Países Bajos, en recursos y preparación militar, pero los neerlandeses eran más tenaces y para poder vencer en la guerra querían aniquilar las fuentes de riquezas en ultramar, sabotear la explotación que ejecutaba España en Abya Yala, así que se establecieron igualmente en el continente. Se instalaron en Brasil tras arrebatarle parte del territorio a Portugal, quien a su vez le había arrebatado territorio a decenas de pueblos indígenas. Ya dado este paso, el plan neerlandés consistía en tomar posesión de algunas regiones del Océano Pacífico y así acceder directamente al virreinato del Perú. Bien, entonces hubo que incentivar a los corsarios a navegar por las costas australes patagónicas y de Willimapo. Estos debían ser el lumpen de los mares, saqueando barcos españoles y afectando su comercio. Así fue que un día, con curiosidad, se asomaron las y los huilliches a observar cómo de entre los bosques por el río se acercaron embarcaciones de las que bajaron hombres blancos, como los viejos puhuincas, que habían sido expulsados, aunque en su mayoría aún más blancos, con cabellos de oro y parecían hablar entre ellos en una lengua diferente. El pueblo huilliche ya había derramado su sangre en la Mapu por confiar en quienes bajaron de los barcos. Se acercaron con sigilo. Quizás más de algún futaqueché habría advertido por experiencia propia que quienes llegan desde el más allá del mar suelen llegar amables y dar regalos a la gente, objetos desconocidos e innovadores, pero muy pronto desquiciados estarían buscando el oro, el mismo por el que matan y mueren, por el que cortaban brazo y oreja y por el que esclavizaban. Es 1598 y desde Rotterdam zarpan barcos al mando de Jacob Mau con rumbo a Indonesia, atravesando el Gran Charco y atravesando el Estrecho de Magallanes. En este viaje, una tripulación al mando de los hermanos Simón y Baltasar de Cordes pusieron sus pies en arenas chilotas. Fueron recibidos por los y las huilliches y pudieron entenderse en castellano. Llegaron a comerciar intercambiando víveres por armas. Con esas mismas armas es que en 1600, en el marco de las grandes rebeliones mapuche y la expulsión del Huinca, las y los huilliches lograron tomar la ciudad de Castro. Esta toma de la ciudad fue emblemática. El capitán de la flota neerlandesa, Cordes, llegó a Castro junto a su gente, haciéndose pasar por comerciantes pacíficos. Entre conversación y conversación con las autoridades españolas, les dijeron que ellos les ayudarían a repeler un ataque huilliche, con el que habían fingido supuestamente estar de acuerdo. De algún modo les convencieron de encerrarse en una iglesia católica, y cuando llegaron las fuerzas huilliche, ya sabían que estaban dentro de su iglesia, y mataron a los españoles. Una española de nombre Inés de Bazán animó a algunos de sus vecinos de Castro, que se encontraban fuera de la ciudad cuando fue arrasada, para atacar a estos otros europeos. En secreto había entregado armas a los colonos hispanos, pero finalmente, cuando concluyó el ataque, fue azotada por los navegantes. Al poco tiempo, neerlandeses y huilliches levantaron un fuerte improvisado para mantenerse en la espera de refuerzos desde Flandes.
Los navegantes neerlandeses llegaron a llevarse bastante bien con las y los Huilliche. Al calor del Cutral intercambiaron historias y compartieron comida, intercambiaron armas por textilería. Todo esto llegó a oídos del coronel español Francisco del Campo, quien junto a 170 de sus soldados que pasaban por la ciudad de Osorno, ya desmantelada por las fuerzas mapuche-huilliche, cambiaron el rumbo para llegar a la isla grande de Chiloé, donde se enfrentaron a las fuerzas neerlandesas huilliche, neerlandische o huillindesa, no sé cómo abreviarlo. Feliz. La batalla estuvo peleada, como esos penales entre Chile y Argentina en la Copa América, pero al final la ciudad fue retomada por el virreinato español y por venganza apresaron a 18 de los loncos, ya saben, autoridades ancestrales mapuche, en una ruca y les prendieron fuego, al estilo ojo por ojo, diente por diente, aunque aprovechando el impulso ahorcaron a 30 otros loncos y a todas y todos quienes se sospechaba habían conspirado con los nuevos invasores. Se cuenta que sobrevivieron 24 neerlandeses, quienes más adelante al llegar a Indonesia fueron capturados por portugueses, que en ese momento eran aliados de España y se rascaban la espalda mutuamente. Poco tiempo después, una nueva expedición al mando de este hombre, Oliver van Noort, venía de cruzar el estrecho de Magallanes, otra vez, y navegaron por las costas de lo que hoy es el sur de Chile, otra vez. Hicieron una parada en Isla Mocha, donde fueron recibidos por mapuche. Van Noort llegó a coincidir con la expedición de Simón de Cordes. Contaron sus experiencias sobre compartir con el pueblo huilliche. A la expedición de Van Noort le faltaba un poquito de liño, pero no es problema. Cerca de Concepción tomaron una fragata española. Su capitán, antes de entregar la flota, tiró al mar la humilde suma de 52 cajones de oro, un total de 1.200 libras. Suficiente como para comprar mucha palta, o incluso arrendar un departamento en Santiago. Chucha la wea cara, ¿eh? No, que no te cague nada. Si encuentras el tesoro te alcanza para algunas cosas más. No es problema, dijeron los corsarios, y llegaron a las costas de Algarrobo y el Quisco. No precisamente a comer mariscos, sino que por provisiones de agua. No tardaron en ver el puerto de Valparaíso. Esto está atacable, dijeron, y quemaron 3 barcos españoles, y se tomaron 2 barcos más, no sin ser perseguidos por las autoridades coloniales. Igual nadie frenaba a los neerlandeses y siguieron haciendo piratería en el Pacífico Norte. Así que imagina cómo estaban los españoles con todo esto. Ni el tomate rallado con aceite de oliva tenía el mismo sabor, mientras sus enemigos de Flandes merodeaban las costas que se habían apropiado antes. El clímax de esta expedición se dio bajo el mando de él, Hendrik Brouwer. Era un almirante neerlandés. Fue gobernador de una isla de uso comercial en Japón, también de lo que llamaban las Islas Orientales Neerlandesas. Para Brouwer, la clave estaba en los territorios que habían disputado en Brasil contra los portugueses, repartiéndose el territorio indígena. Él también conocía las historias sobre un pueblo que en el cono sur de Ayayala había ofrecido una tenaz resistencia a los cristianos y que con éxito habían logrado expulsar de las ciudades construidas en Gualmapu a los mismísimos españoles. Sabiendo esto, se interesó en una alianza mucho más profunda con el pueblo mapuche, abarcando lo comercial y militar. Esta estrategia no puede fallar, pensó. Podría invertir en armas y convencerles de combatir a la corona hasta desplazarlos al Perú, que era de gran interés para Flandes. Había mucho que organizar. Puso sus ojos en la ciudad de Valdivia y este proyecto fue aprobado por la Verenigde Oostindische Compagnie. O sea, la Compañía de las Indias Orientales Unidas. Si bien Brouwer ya estaba viejito y enfermo, le entusiasmaba la idea y desde Texel, en lo que hoy sería la provincia de Holanda, se embarcó hasta Pernambuco, Brasil, en 1642. Recibió consejos del príncipe Johann Moritz Fürst von Nassau-Siegen, o también llamado Juan Mauricio de Nassau, gobernador de las posesiones neerlandesas en Brasil. Le dio otro par de barcos y refuerzos suficientes, completando 350 hombres, municiones y todo lo necesario. El objetivo: comprobar la existencia de los lavaderos de oro, motivar al pueblo mapuche huilliche a proseguir con la guerra contra la corona española, financiarse con el envío de salitre, tintas de teñir, vicuñas para introducirlas en Brasil y abaratar el costo de la lana, crear una colonia y fijar una base militar en el Pacífico, desde donde atacar a su enemigo europeo. Todo esto se podía decir con ciertos eufemismos, tipo, queremos lograr la libertad de nuestros pueblos, los suyos y el nuestro. Era un 15 de enero de 1643. Habían pasado 2 años desde el Parlamento Ocollán de Quilín, entre mapuche y españoles. Isaac Newton había nacido hace solo unos días, pero ese día también zarpaban desde Mauritsstad
hoy conocida como Recife en Brasil, Brewer y su tripulación iban a bordear Cabo de Hornos con las flotas Ámsterdam, Vlissingen, Concord, Orantry y Dolphin. No sé si sabían, pero la zona austral siempre fue peligrosa para navegar. Las frías tempestades terminaban tragándose barcos enteros. El Orantry debió regresar a Brasil con un mástil roto. El resto de barcos prefirieron seguir al sur antes de atravesar el estrecho Magallanes, entre el sur de Ayala y la Antártida. Le llamaron Brewerskolf, aunque ahora se le llama el Paso Drake en Chile y el Mar de Oces en Argentina. Hambrientos divisaron las costas de Chiloé en abril de 1643. Anduvieron por ahí, le pusieron nombres a lugares, ya sabes, el pasatiempo típico. Esto será la bahía de Brewer y esas cosas. Pasaron por las costas del canal de Chacao y se encontraron con algunos españoles. Y su relación se sintetizó en "Fear damn idiot", a que te den por culo, guiri de mierda. Básicamente se insultaban de un lado a otro, pero ya navegando por el Chacao a lo lejos vieron el humo de un asentamiento español. Los neerlandeses se comenzaron a acercar a ellos. La mayoría optó por rendirse o desertar, pero el general español Andrés Muñoz, según se cuenta, animó a los demás a luchar contra la amenaza flamenca. Partió por sí mismo, corriendo a caballo contra sus enemigos, pero claro, le dispararon y murió. Así que los demás abandonaron Carumapu, o Tierra Verde, o Carelmapu, como se conoce hoy en día. Además, eran muy pocos en comparación. No había muchas opciones de ganar. Carelmapu estuvo bajo el manto de fuego de los neerlandeses, para luego proseguir hacia Calfuco, o Calbuco, Agua Azul. Y no creas que era fácil navegar en este archipiélago, literalmente es muy estrecho. De hecho, estos navegantes optaron por volver a Carumapu, una de las bases desde donde liberaron expediciones a otros lugares. Capturaron a algunos españoles que aún merodeaban por Gulimapu. Uno de ellos le contó sobre las condiciones en que por mucho tiempo ha vivido el pueblo huilliche, bajo el dominio y explotación hispana. Obvio que no se lo dijo de ese modo, quizás le habló de conversión al catolicismo, de la buena obra del Señor, qué sé yo. Eso no se puede saber tan explícitamente. De algún modo, en muchos casos, la llegada de navegantes neerlandeses causó la fuga de muchas y muchos prisioneros mapuche y huilliche, que aún seguían bajo el yugo ibérico. Los españoles les decían que los neerlandeses eran malos, muy malos y satánicos y todo eso. Por otro lado, los neerlandeses les decían que los españoles eran malos, muy malos, y pium pium para allá y pium pium para acá. Tal parece que una importante mayoría huilliche se inclinó hacia el bando neerlandés. Brewer, por su parte, consideró importante llegar hasta Valdivia, que era considerada la joya hermosa del Pacífico Sur, pero los vientos no iban a favor, así que había que esperar. Llegando a la ciudad de Castro, se encontraron que estaba deshabitada. Todas y todos habían arrancado del terror neerlandés. Con total seguridad pudieron abastecer ahí sus barcos y quedarse en Chiloé. Ahí, entre las y los huilliches, se quedaron un tiempo. Y cuando les dijeron que iban a zarpar a Valdivia, claro que algunos huilliches quisieron aprovechar el viaje para ir hasta esa ciudad. Algunos porque tenían familias allí, otras y otros por temor a las represalias del ejército español, ya que habían apoyado la campaña de Brewer, por lo que se pidió que llevasen a viejitas y niños. El 19 de julio de 1643, 345 años antes de mi nacimiento, Brewer se reunía con dos loncos huilliche. Les contó que tenían cañones, pólvora y plomo para comerciar. ¡Ah! ¿Cuántas pistolas vos tenés? Vos no tenés pistolas, loco. Y así pudieron defenderse de la corona española. El almirante les regaló sables y lanzas para ir ganando un poco su confianza. Hasta ese momento, Brewer era un personaje popular en Chiloé. Las zonas de la isla grande de Chiloé, que aún estaban bajo dominio español, cada vez demostraban más interés en una alianza militar que unía a huilliche y neerlandeses contra los intereses de la corona española. Un día Brewer, ya con 62 años, en una época en que la esperanza de vida no era como la de hoy, cayó enfermo. El duro invierno solo iba a empeorar la situación. Su sueño de navegar a Valdivia se iba difuminando con la niebla y tras una larga agonía se murió un 7 de agosto en las costas de Brewer-Chávez, o Bahía de Brewer, como le habían llamado los neerlandeses, en la península de la Cuy. Antes de morir había pedido a sus compañeros ser embalsamado y sepultado en aquel lugar al que siempre quiso llegar, Valdivia. Dicho y hecho, fue enterrado y el príncipe Johann Moritz von Nassau, desde Brasil, envió la carta designando un reemplazo, Elias Hermans. No encontré un retrato de él, pero bueno, imaginemos que era más o menos así. Este había sido gobernador de Paraíba, en Brasil. ¡Eleven anclas! De pronto ya estaba la flota neerlandesa rumbo a Valdivia, a bordo 300 de estos y 470 huilliche.
el Ámsterdam, el Indracht, el Vlissingen y el Dolphin van Noord. Se sabe que navegar esos ríos es más difícil que doblar las sábanas con elástico, así que imagina hacerlo con esos galeones grandotes. No todos pudieron lograrlo. Aún así, un 24 de agosto llegaron a Corral, en suelo valdiviano, bajo el mando de Elber Christensens. Sí, tampoco tenemos un retrato de él. Supongamos que era este, pero no lo es. Al otro día llegó Hertzmann con toda su tripulación. El paisaje de Valdivia era de unas 450 casitas, o bueno, al menos sus ruinas, algunos muros de defensa y calles que ya se cubrían de musgos y plantas, tras varias décadas de abandono. Las y los huilliches de la zona, al ver las embarcaciones, se acercaron con curiosidad. Habían oído sobre aquellos europeos que iban por los mares motivando a reavivar el conflicto contra los lacayos de la corona española. Elias Hermans, quien no tenía el mismo carisma del viejito Brewer, se reunió con el Lonco, quien llegó con toda su gente, como suele hacerse. Le leyó las cartas del príncipe de Orange, pero para las y los huilliches esa formalidad no tenía mucho sentido. Se habrían sentado aburridos esperando que terminara su discurso sobre ir a la guerra contra la monarquía y sobre la alianza entre ellos para el mismo fin de liberación de ambas naciones. Pero todo esto significaba traer nuevamente el tema de la guerra contra un imperio del que en Valdivia ya habían expulsado. Así que para septiembre se coordinó un Futacoyam, uno de estos grandes parlamentos para hacer neutral y así definir en qué consistiría esta alianza. Los neerlandeses podían ofrecer armas más que nada, pero bueno, trabajaron levantando el fuerte y se prepararon para las batallas. Durante el Trabún, Herman contó que en Flandes eran conocidas las historias de lucha mapuche, que eran muy conocidas las proezas del Espraro, personaje histórico mapuche del que te hablé en otro video y del que sabemos se habló generación tras generación hasta nuestros días. A nombre del estatut del Frederick Hendrik, príncipe de Orange, ofrecían formalmente su alianza con el pueblo huilliche. La ciudad retomó las obras bajo el nombre de Brewerhaven, en honor al almirante neerlandés. En este lugar se intentó crear una colonia de dicho país y hasta ese momento todo parecía ir muy bien para Hermans. Así que notificó al príncipe de Brasil para que se le enviaran barcos con más de 800 personas para darle forma a la colonia. El sol les brillaba muy bonito a los neerlandeses. En septiembre zarpó un barco con destino a Brasil para avisar de todo esto. A los pocos días, cerca de 2000 huichafe huilliche llegaron a Valdivia con la noticia de que los ejércitos de España, desde Bulimapu hasta Santiago, no sumarían más de 1500 como tal, y que además otros pueblos en el Río de la Plata también estaban enfrentando a las fuerzas españolas, por lo que podría interesarles crear también una alianza con Países Bajos. Los neerlandeses ya imaginaban cómo poder desplazar a sus enemigos desde ambos océanos, pero aún faltaba algo muy importante y se sintieron bastante seguros para dar el siguiente paso: el oro. Eran miles las historias que relataban europeos sobre cantidades inimaginables de oro en diversos lugares del continente. Ciudades construidas con oro, personas usando oro en el cuerpo como si nada, por poco y hasta que prácticamente comían oro. Estas historias alimentaron esa fiebre por la búsqueda del oro y en el caso del Cono Sur no fue distinto. Un portugués capturado por las fuerzas flamencas contó que había mucho oro en Osorno y en Valdivia, pero que obvio este no se saca solo, se necesitan mineros. Dijo que en Castro hace tiempo no ven oro porque nadie lo saca, y hace 40 años que la flota española desde el Perú un día asaltó Valdivia y cada tripulante se habría llevado 20 libras de oro. Imagínate cómo quedaron los neerlandeses, se iban a hacer ricos, pero sin saberlo estaban sepultando su proyecto. Sin mucho disimulo se cuenta que comenzaron a preguntarle a las y los huilliches sobre este mineral, pero esta pregunta para ellos era más incómoda que ver una escena de sexo con tus padres. Ya sabían que la última vez que hombres blancos llegados en barcos preguntaron por el oro, terminaron esclavizadas y esclavizados extrayéndolo de las minas. A los mayores les trajo muy malos recuerdos ver cómo los neerlandeses, preguntando por el oro, estaban fortificando la ciudad. Así que cuando se les preguntaba por el oro, la mayoría negaba su existencia o decían que era tan escaso que pocas veces habían visto tal mineral. Cada vez de forma más ansiosa insistían en preguntar dónde se obtiene oro. Hermanito, tenía un poquito de oro, por favor. Algunas personas les relataban que los españoles, buscando aquello, les cortaban los dedos, las manos, las orejas o la nariz, por lo que ni siquiera les gustaba oír esa palabra. Hermans, en un intento por recuperar la confianza, les dijo que no tenía la misma intención, pero no iba a ser fácil, ya nada sería igual. El alimento y otros víveres que el pueblo huilliche entregaba a los neerlandeses ahora comenzó a tardar un poco más, y todo se puso muy tenso. La desconfianza se respiraba en Valdivia.
Justo se supo que se acercaba una fuerza de combate española por tierra y por mar. Hertzmann consultó con el lonco, conocido como Manquiante. Según yo especulo, posiblemente se habría llamado Mancantu o Cóndor del Sol, pero bueno, eso lo digo yo porque se aproxima al sonido Mapzungun o la variante Huilliche, Chezungun. Hertzmann pregunta si quedarse o irse, pero Manquiante dice que mejor combatirlos y que de necesitar el oro lo mejor sería que los mismos neerlandeses dispusieran de su propia mano de obra, lo que fue entendido por los europeos como personas esclavizadas de África o neerlandeses especializados en la minería. Nada, la cosa era que el pueblo Huilliche no confiaba en la idea de ser la mano de obra de otros europeos. Hertzmann, dudando, mencionó la idea de llegar con gente esclavizada desde Brasil, pero la tensión y desconfianza no paró de escalar y numerosos neerlandeses comenzaron a desertar, así que Hertzmann, enojado, dio inicio a juicios y fusilamientos por deserción. Las provisiones del Ágilo Huilliche mermaron con el objetivo de hacer que se fueran estos nuevos buscadores de oro. Añadieron que venían españoles desde el norte para que salieran del fuerte, pero a Hertzmann le habían informado que esto era una trampa para poder atacarlos y expulsarlos. Ante la hostilidad, los neerlandeses debieron tomar medidas urgentes. Se reunieron los oficiales y jefes de cada embarcación y firmaron un acta sobre los motivos para abandonar la incipiente colonia neerlandesa en Valdivia. Pocas provisiones, hostilidad Huilliche, falta de mano esclava para extraer el oro, así que ahora sí los pasajes, con lo poco y nada que les iba quedando para sobrevivir. Nunca hubo una represalia por parte de los neerlandeses. Algunos apuntan a que quizás siguieron con la esperanza de volver algún día. Lo cierto es que dieron aviso de su partida al lonco Manquiante. De forma indirecta le habrían expresado su tristeza ante lo que consideraban una traición. Pero el lonco, sin mostrar mucho interés ni mucho menos culpa por ello, ¿y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! ¡Váyanse a la mierda! Sencillamente vio cómo estos navegantes volvían a Brasil en octubre de 1643, tras meses de intensa relación con estos. Ya en tierra firme, Hertzmann fue culpado de todo el fracaso de la campaña neerlandesa por su incapacidad de disimulo ante el tema del oro y la negociación con los Huilliche, que fue muy mala. Pasó el resto de su vida tratando de demostrar que no era culpable, a la vez que su desesperación y vergüenza se lo carcomía por dentro. Amargado e incomprendido, murió poco tiempo después. Si bien hubo una moción de volver a Valdivia, los portugueses insistentemente buscaban recuperar los territorios que habían usurpado primero, así que la prioridad neerlandesa eran estas batallas, quedando la campaña por la ciudad de Valdivia cada vez más sepultada en el olvido. Perdieron las batallas y fueron expulsados también de Brasil en 1654. Sus fuertes con el tiempo fueron tragados por la hierba y por la selva. Como el peligro de una nueva excursión neerlandesa en tierras huilliches aún seguía latente para las autoridades españolas, se insistió en repoblar Valdivia con colonos. Esto se concretó en 1645. Llegaron 12 galeones con 1.800 personas, reforzaron los fuertes de Valdivia y le pusieron cañones. Por supuesto, todo esto sin buscar ningún tipo de consenso con las y los huilliches, obviamente. Buscaron el cuerpo del almirante Brewer, quien fue desenterrado y quemado por hereje, según las crónicas. Valdivia se volvería un bastión reforzado al ejército español, usando el río Valdivia para el fuego cruzado de artillería desde ambos lados, en caso de una pronta amenaza. Esta situación de alerta y el dominio del virreinato duró hasta 1820, cuando el oficial británico Lord Cochrane, en el contexto de las luchas independentistas de Chile, tomaron los castillos y fuertes de la zona para que pasaran al control territorial del naciente Estado chileno. La presencia neerlandesa en Abya Yala no fue una simple travesía de quinceañero borracho, fue un pelotazo en la oreja para españoles, portugueses y británicos. Incluso ya se habían instalado en lo que hoy es New York, antes que los British, aunque ya habitaba el pueblo indígena antes, Lenape. Hoy en día, Países Bajos aún mantiene territorios colonizados en el Mar Caribe. Por su parte, la alianza Huilliche-neerlandesa no fue la única entre un país europeo y lo que hoy se comprende como el Gualmapu. Comprender la soberanía mapuche fue un primer impulso para que otros países se interesaran en comerciar o formar alianzas con estos. España comprendió que para mantener sus defensas en las tierras colonizadas, lo mejor era aliarse con las islas mapuche, llegando a múltiples acuerdos posteriores al Tratado de Quilín, del que ya te había hablado antes. Para muchas y muchos huilliches, en cambio, la alianza con los neerlandeses había sido una gran oportunidad para expulsar definitivamente a los españoles y desplazarlos hacia el Perú. Para muchas personas las relaciones eran mucho mejores con estos otros europeos, con quienes llegaron a un tratado mucho más equitativo, en función de una lucha en común, en la que Gualmapu, según dicen, seguiría teniendo hoy soberanía sobre su territorio. En lo personal, no creo que estuviera pasado por mantener una alianza con ellos o con los otros.
Pero bueno, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal, pasar de largo si vienes de parte del FachoTuber de turno que participa de mis videos. Recuerda compartir este video y seguir investigando por tu propia cuenta. Mañumello también pepan peñica la bien. Eucayal caichequecheu. El conocimiento huilliche aporta a la comprensión de la vida, lo vamos a hacer siempre, lo vamos a transformar en una prioridad de nuestra propia existencia. Ese conocimiento está más allá de conocer algo sobre la vida, aporta a la comprensión de la vida. Y comprender la vida es una tarea en la que está empeñada gran parte de la humanidad. Pero comprenderla, el problema es que quiere comprenderla no para desarrollarla, sino para controlarla y para dominarla. Y esa no es la cosmovisión indígena, es la comprensión simplemente para vivir en mayor armonía.